Saber más, el programa de ciencia más abierto. Hola, buenos días, bienvenidos a Saber Más, el programa de ciencia más abierto. Antes de nada, reciban un saludo cordial de quien les habla, Juan Antonio Ibáñez, en nombre de todo el equipo del programa. Esta mañana tendremos visita en nuestros estudios. Va a estar con nosotros el doctor Manuel Villanueva, primer traumatólogo español en ser reconocido por la institución americana más prestigiosa en la especialidad, la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos. Hablaremos con él de problemas de rodilla y cadera, de casos complejos, de células madre, de lesiones deportivas. No se lo pierdan. Tenemos mucha suerte de contar esta mañana con toda una eminencia mundial en nuestros estudios. También, como siempre, tendremos nuestras secciones habituales, empezando por las noticias. Comenzamos. Comenzamos en Saber Más con nuestra sección de noticias. Lo hacemos con la ayuda de Javier Alonso. Depósitos de agua de hace millones de años podrían dar algunas pistas de la vida en la Tierra y en Marte. Un equipo formado por científicos del Reino Unido y Canadá ha descubierto antiguos depósitos de agua que han sido aislados bajo tierra durante miles de millones de años y contienen abundantes sustancias químicas conocidas para sustentar la vida. Este agua podría ser de las más antiguas del planeta e incluso contener vida, además de que la similitud entre las rocas que la atrapan y las de Marte aumenta la esperanza de que agua comparable se pueda albergar vida en este planeta rojo. Los resultados, publicados en la revista Nature, podrían llevar a pensar que partes de nuestro planeta son aptos para la vida, y podría revelar pistas sobre cómo los microbios evolucionan de forma aislada. Investigadores de las universidades de Manchester, Lancaster, Toronto y McMaster analizaron el agua que salía de los pozos de una mina a 2,4 kilómetros por debajo de Ontario, Canadá, y encontraron que es rica en gases disueltos como formas de hidrógeno, metano y diferentes isótopos de gases nobles tales como helio, neón, argón y xenón. Primer mapa de Titán, lo más parecido a la Tierra en nuestro sistema. Pues científicos de la NASA han creado a través de la sonda Cassini el primer mapa topográfico de Titán, la mayor luna de Saturno. Según ha explicado la Agencia Espacial Estadounidense, este mapa es una herramienta valiosa para aprender más sobre uno de los mundos más parecidos a la Tierra y más interesantes del Sistema Solar. Titán es la luna más grande de Saturno y es la segunda del Sistema Solar, con un radio de alrededor de 2.574 kilómetros. Es mayor que el planeta Mercurio. Los científicos se han interesado siempre por este cuerpo por sus características especiales. Hasta ahora se conoce que es el único satélite que tiene nubes, líquido de la superficie y una misteriosa atmósfera espesa. Esta última está compuesta principalmente de nitrógeno, como la de la Tierra. Pero en esta luna es el metano el que actúa en forma de vapor de agua, y es el que forma nubes y posteriormente cae en forma de lluvia y está presente en sus ríos. En este sentido, la NASA ha explicado que la espesa niebla de Titán dispersa la luz de forma que se hace muy difícil para las cámaras remotas ver las formas del paisaje y las sombras. Prácticamente todos los datos que se han obtenido de Titán vienen de Cassini, que se ha acercado unas 100 veces a la Luna. Los científicos han señalado que en muchos de estos sobrevuelos, Cassini ha utilizado un generador de imágenes de radar, que puede observar a través de la bruma y los datos del radar se pueden utilizar para estimar la altura de la superficie. Y crean por primera vez células madre humanas por clonación. Investigadores estadounidenses lograron convertir células de la piel humana en células madre embrionarias, una primicia después de varios intentos fallidos en el mundo en años. A partir de la técnica de la clonación, los científicos demostraron por primera vez que es posible crear células madre embrionarias genéticamente idénticas a la persona de la que proceden. El equipo, dirigido por el doctor Mita Lipov de la Universidad de Salud y Ciencia de Oregón,
logró reprogramar las células humanas después de convertir con éxito células de la piel de monos en células madre embrionarias en el año 2007. Estos investigadores recurrieron a la técnica clásica de utilizar el núcleo de la célula de la piel que contiene el ADN de la persona para transferirlo en la célula de un óvulo al que se le ha retirado el material genético. El núcleo de una célula adulta se fusiona con un óvulo, el cual desarrolla y produce células madre embrionarias. Seguimos hablando de células madre porque programan células madre para crear huesos artificiales. Pues después de un accidente o una enfermedad degenerativa, muchos pacientes necesitan recurrir a injertos propios o implantes artificiales para tratar sus lesiones óseas. Aunque son muy útiles, estas soluciones no siempre consiguen reparar por completo el problema y en ocasiones provocan reacciones indeseadas o la pérdida de varias piezas, por lo que la investigación está tratando de encontrar nuevas alternativas más adecuadas. Una de estas opciones podría venir de la mano de las células reprogramadas, tal y como sugiere un trabajo publicado esta semana por la revista Proceedings of the National Academy of Science, PNAS. Sus autores, entre los que figura el español Iván Marcos Campos, investigador de la Universidad de Columbia y adscrito al Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, han conseguido desarrollar huesos en el laboratorio a partir de las células de la piel. Estas células fueron alteradas para conseguir que su reloj interno se retrotrajera a un estado primitivo que permitiera después convertirlas en otro linaje celular. De momento, el experimento solo se ha probado en animales, pero los autores del trabajo auguran en la entrevista científica que su hallazgo abre las puertas a tratamientos reconstructivos personalizados. Un nuevo fármaco podría conservar la fertilidad de ratones tratadas con quimioterapia. Los agresivos tratamientos contra el cáncer, se sabe, tienen efectos secundarios irreversibles en la vida de los pacientes que lo sufren. En mujeres jóvenes, una de las consecuencias más traumáticas es la destrucción de la reserva de ovocitos, sobre todo si aún no se han tenido hijos. Un estudio publicado hoy por el Science Translational Medicine arroja a luz sobre el proceso por el que la ciclofosfamida, un tratamiento utilizado en quimioterapia, causa infertilidad femenina. Además, los científicos del Centro Médico Sheba de Israel han identificado un fármaco que previene esta consecuencia negativa en ratones hembra. El nombre del fármaco es el AS101. La ciclofosfamina activa, dicen los investigadores, los ovocitos que se encuentran durmientes en los ovarios y cuando ya han crecido y madurado los mata. De esta forma, la reserva de huevos de los ovarios se consume rápidamente, dando lugar a la infertilidad temprana. Ahora se ha descubierto, como decíamos, un fármaco, el AS101, que protege la reserva de huevos en los ovarios de las ratonas tratadas con ciclofosfamida. Y terminamos con un avance tecnológico relacionado con la salud, porque llega el corazón artificial de última generación. Pues sí, la compañía francesa Carmat ha recibido autorización para comenzar a implantar en humanos su nuevo corazón artificial, considerado uno de los más avanzados hasta la fecha. Aunque hasta ahora se había llevado a cabo algunas pruebas pilotos, el nuevo corazón artificial empezará a implantarse en 4 hospitales en Bélgica, Polonia, Eslovenia y Arabia Saudí. A diferencia de los corazones artificiales mecánicos, que consistían en una especie de bomba que se implantaba junto al viejo corazón, los corazones bioartificiales están pensados para reemplazar completamente al órgano original. Este dispositivo tiene un precio de alrededor de 200.000 euros y una autonomía de batería de unas 14 horas. Aunque aún es pronto para evaluar cuál será el comportamiento, se dice que se trata de un modelo mucho más pequeño que sus predecesores y con un buen sistema informático. Ponemos aquí el punto final a la sección de noticias científicas, aunque todavía tenemos hueco para algunas otras un poquito más curiosas, de la mano, como todas las semanas, de Paula Vitek. Comenzamos en este punto nuestra sección de noticias curiosas con nuestra compañera Paula Vitek. Buenos días, Paula. Buenos días, Juan. Hoy vamos a empezar con algo que viene muy al pelo de nuestro programa, porque parece que se está descubriendo que la gente curiosa genera más neuronas, o al menos los ratones, que es con lo que se está experimentando en este momento, ¿no? Es cierto, Juan. Así lo han demostrado científicos del Instituto Planck de Berlín y del Centro de Terapia Regenerativa de Dresden, Alemania. Han establecido el vínculo entre las experiencias y el desarrollo cerebral.
Con este estudio han querido hallar la causa de por qué unos gemelos genéticamente idénticos y criados juntos tienen diferentes personalidades, a la vez que arrojan luz sobre la base neurobiológica de la personalidad de los seres humanos. Para ello observaron a 40 ratones genéticamente idénticos encerrados durante 3 meses en el mismo entorno. El espacio daba la oportunidad para la exploración. Después del estudio, los investigadores comprobaron que cada ratón tenía características del comportamiento muy diferentes, y a pesar de que eran genéticamente idénticos y estaban en el mismo espacio. También se observó que los ratones más aventureros, los que exploraban el entorno con mayor frecuencia, producían más neuronas nuevas que los ratones más pasivos. Es interesante esto de cómo evoluciona la personalidad y cómo evoluciona también biológicamente nuestro cerebro relacionado con ello. Lo que sí está claro es que, como decimos siempre que terminamos el programa, hay que ser curiosos. Cierto, Juan. Y la siguiente noticia de la que hoy nos hablas es de un nuevo tipo de cine, también muy vinculado al cerebro. Efectivamente, Juan. ¿Te imaginas eso de ir al cine y no ver la misma película, pero que cambie según el estado de ánimo que tenga la sala? Pues gracias a un grupo de la Universidad de Plymouth es posible. Los investigadores desarrollaron una tecnología capaz de calibrar el humor del público y cambiar así el argumento de la cinta cinematográfica. Se rodaron 4 finales diferentes para el estudio y con la colaboración de unos voluntarios a los que se les conectaron unos sensores fue posible realizar el estudio. Estos sensores registraban el ritmo cardíaco, la actividad cerebral, los cambios musculares y la transpiración. El dispositivo cambiaba las escenas según el estado de ánimo de los voluntarios. Es decir, si estaban tensos, la película cambiaba automáticamente a una escena más relajada. Ya hay un medio que ha contactado con los investigadores, así que es posible que en un futuro veamos las películas según nuestro propio estado de ánimo. Tiene que ser un poco incómodo estar en el cine todo lleno de sensores por el cerebro, pero bueno, a lo mejor es una experiencia inolvidable. Para terminar, otra experiencia inolvidable que es la del astronauta que se ha hecho tan famoso por transmitirnos o contarnos a través de Internet sus aventuras en la Estación Espacial Internacional. Hablamos de Chris Hadfield, que se ha despedido a lo grande, se ha despedido cantando. El astronauta dio punto y final a su aventura desde la Estación Espacial Internacional con un vídeo muy emotivo con la canción de David Bowie, Space Oddity. La canción habla de la soledad del espacio, del aislamiento, de la sensación de flotar, de ver la Tierra y las estrellas como nadie nunca las había visto antes. Pues Space Oddity es una de mis canciones favoritas. No sé si a ti te gusta, Paula. Creo que es una canción muy apropiada para dar punto y final a su aventura. Desde luego, y nosotros también pues vamos a dar el punto y final a esta microsección con Space Oddity, en este caso a cargo de Chris Hadfield. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Lock your Soyuz hatch and put your helmet on. 10. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. 8, 2. Detach from station and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirts you wear. But it's time to guide the capsule if you dare. This is Major Tom.
Continuamos en Saber Más y hoy nos vamos a ir muy, muy, muy lejos, porque vamos a hablar en la sección de tecnología y más del espacio. Miguel Ángel Alonso Pulido está como todas las semanas con nosotros para hacer un pequeño viaje por Marte. Por Marte, efectivamente. Hoy vamos a escaparnos un poco del planeta Tierra y de todos los problemas que tenemos e irnos a otro planeta. Sí, será hoy la primera sección dedicada a la carrera espacial, que es uno de los aspectos científicos que normalmente más suelen llamar la atención. Y como decíamos, vamos a hablar del planeta rojo porque últimamente ha dado mucho que hablar con todo lo que el Curiosity, ahora contaremos, ha descubierto y le queda por descubrir. Efectivamente, Juan Antonio. Y además es que tienes toda la razón, porque para cualquier persona que esté un poquito interesada en la ciencia y en saber más, hay pocas cosas más increíbles que explorar el universo en que vivimos. Y por eso la carrera espacial es una de las gestas más apasionantes de la raza humana, sin ninguna duda. Así que hoy tenemos aquí con nosotros la exploración del planeta Marte, del que, como tú decías, eso, queda mucho por saber, pero también del que sabemos cada día más. Y hemos comentado que vamos a hablar del Curiosity, que es un artefacto, un vehículo, no sé muy bien cómo llamarle en concreto. ¿Qué es el Curiosity y para qué nos está sirviendo, Miguel? Muy bien, pues nada, el Curiosity, como bien has dicho, pues es el último artefacto que hemos logrado colocar en otro planeta. Es un vehículo explorador tipo rover que se lanzó el 26 de noviembre de 2011 y aterrizó en Marte 9 meses después, en agosto del año pasado. Su misión de exploración tiene 3 objetivos: determinar si existió vida alguna vez en Marte, estudiar el clima y la geología del planeta rojo y averiguar el papel del agua en Marte. Para conseguirlos y alcanzar luego ya su objetivo principal, que no es otro que establecer la habitabilidad de Marte, Curiosity está equipado con los mejores instrumentos científicos. Son casi 80 kilos de material y de laboratorios que tiene integrados dentro de los 900 kilos de peso del vehículo, de lo que vamos a hablar luego en un momento, de su equipamiento. El Curiosity mide 2,90 metros de largo por 2,70 de ancho y 2,20 de algo. Para que hagáis una imagen, es más corto que un coche, pero es 1 metro más ancho y 70 centímetros más alto, para que os hagáis la idea. Y supongo que también tiene bastante más batería que un coche, desde luego. Efectivamente, sí. Está alimentado por un RTG, que son las siglas en inglés, de un generador radioeléctrico de radioisótopos. Este generador consiste en una cápsula que contiene radioisótopos de plutonio 238 y el calor generado por ellos es convertido en electricidad, produciendo así 2,5 kilovatios hora por día. Pues con toda esa potencia permite que, aunque la misión del Curiosity está programada para durar aproximadamente 2 años, el generador RTG tenga una vida mínima de 14 años. Y además pues le da toda la potencia necesaria para alimentar los diversos dispositivos de exploración y análisis que están integrados en el Curiosity. Por ejemplo, las múltiples cámaras de las que está equipado. 2 de ellas son el sistema Mastcam, que permite tomar imágenes en múltiples espectros y en color real. Otra es la ChemCam, que es la cámara química. Le permite determinar la composición de las rocas y el suelo de Marte disparando un rayo láser que vaporiza una pequeña cantidad de los minerales que están ahí en el suelo y después analiza el espectro de luz emitido por la roca vaporizada. Otras 4 cámaras son las que están dedicadas a la navegación. Toman imágenes del terreno para que los ingenieros que mandan instrucciones desde la Tierra puedan decidir el rumbo. Y otras 8 son dedicadas a examinar constantemente los alrededores y ayudar a evitar los obstáculos cuando el Curiosity se mueve y también cuando utiliza su brazo robótico para extraer muestras. El Curiosity es un poco un gran hermano trasladado a Marte, multitud de cámaras, pero además de cámaras seguro que también lleva otros instrumentos u otras herramientas. ¿Cuáles son esas, Miguel? Pues efectivamente lleva más herramientas, porque hombre, las cámaras siempre son importantes, porque al fin y al cabo son los ojos del Curiosity, pero por muy importantes que sean no serían nada sin el resto del equipo. Entre ese equipo podemos destacar el Laboratorio Integrado de Análisis de Muestras, que incluye un espectrómetro de masa, un cromatógrafo de gas y un espectrómetro láser ajustable. Este laboratorio analizó su primera muestra en noviembre pasado, un puñadito de arena y polvo marciano, gracias al cual ya luego en diciembre la NASA informó que con este laboratorio habían detectado moléculas de agua, cloro y sulfuro. El Curiosity también dispone de otras herramientas como es un albedo dinámico de neutrones, que le sirve para medir concentraciones de hidrógeno, tiene también un detector de radiación o una estación de supervisión ambiental. Y no olvidemos, por supuesto, su brazo robótico, que es una maravilla de la ingeniería en sí misma, capaz de extenderse 2 metros en un ángulo de 350 grados y en el que están integrados cámaras, espectrómetros, un taladro y otros aparatos para obtener y preparar muestras.
Desde luego parece que hablamos de ciencia ficción y de ciencia ficción no tiene nada. A mí me genera una curiosidad, el Curiosity, nunca mejor dicho, es cómo se mueve por Marte con lo difícil que tiene que ser, teniendo en cuenta que además que es un terreno inexplorado, por definición. Efectivamente, es un terreno inexplorado y además a millones de kilómetros, porque todas las instrucciones que se mandan, recuerda que tienen un retardo porque no podemos superar la velocidad de la luz, y las instrucciones que le manden los ingenieros de la NASA al Curiosity le tardan varios minutos en llegar, así que desde luego no da tiempo para hacer reacciones rápidas. Por eso el Curiosity lleva, pues nada, lo que es los mejores equipos para poderse mover. Tiene 6 ruedas, cada una de ellas con su propio motor eléctrico, y las 4 de las esquinas tiene un sistema de giro independiente, lo que le permite girar sobre sí mismo sin necesidad de desplazarse. Estas ruedas tienen 50 centímetros de diámetro, o sea, son bien hermosas, y tienen llantas especialmente diseñadas para poderse mover por los terrenos más abruptos. El Curiosity puede pasar así por encima de rocas de 73 centímetros a casi 1 metro de alto, y puede moverse por pendientes de hasta 45 grados. Con todas estas maravillas de la ingeniería que están integradas dentro de él, es capaz de superar los obstáculos que pueda presentar Marte. ¿Y cuáles son los hitos del Curiosity en los meses que lleva en Marte? Bueno, pues desde luego ya ha tenido bastantes hitos o éxitos dentro de la misión. El Curiosity pues aterrizó, como dijimos antes, o quizás tenemos que decir mejor, amartizó el 6 de agosto de 2012. Después del aterrizaje estuvo unas 3 semanas en esa posición donde quedó, chequeando todos sus sistemas y haciendo pruebas con los diferentes instrumentos. Ya su primer trayecto comenzó el 29 de agosto, que fijaos, se movió lo que es 400 metros al este de su posición original, para que veáis con el cuidado con el que se hace todo, que desde luego no es que vaya corriendo kilómetros ni nada, sino que va ahí paso a paso y con mucha paciencia, porque desde entonces se ha ido moviendo siempre en trayectos cortos y que se deciden con gran cuidado por los hombres y mujeres de la NASA que controlan el vehículo. Y sí, en todo este tiempo pues ha tenido varios descubrimientos. Seguramente todos nuestros oyentes recordarán cómo el pasado septiembre los medios de comunicación se hacían eco de la noticia, porque la NASA había anunciado que el Curiosity había encontrado pruebas de la existencia pasada de agua en Marte, al encontrar un antiguo cauce con rocas talladas y moldeadas por el agua en la superficie del planeta rojo. Ese ha sido quizás el más destacado, pero desde entonces ha habido nuevos descubrimientos de la sonda, con nuevas evidencias de la presencia de agua en Marte, como son minerales con señales de hidratación elevada en las vetas, Desde entonces ha habido nuevos descubrimientos de la sonda, encontrando nuevas evidencias de que hubo agua en Marte, como son minerales con señales de hidratación elevada en sus vetas, dentro de varias de las rocas de la región donde ahora mismo se encuentra el aparato. ¿Y qué importancia tiene que haya agua en Marte? Hombre, desde luego, el conocer que hubo agua en Marte ahora mismo ya está demostrado, pero el conocer cómo se formó Marte, la importancia del agua, todo lo que nos sirva para conocer mejor nuestro planeta, lo podemos aprender viendo otros planetas. En el caso de Marte, saber cómo pasó de tener agua en algún momento de su evolución a ser el planeta árido y desolado que conocemos en la actualidad puede servirnos quizá para evitar que nos pase eso mismo en nuestro planeta. Por no hablar de que tuviera agua, es una pequeña pista para sospechar que en algún momento hubo algo de vida. Efectivamente. Si es que no lo hay. Exactamente, sí, porque ese es ya luego el otro siguiente paso importante, determinar si hubo a haber vida más allá de los niveles de microbacterias y demás en Marte. ¿Y qué impacto cultural está teniendo el Curiosity? Pues está teniendo un cierto impacto, porque cada vez, poco a poco, este tipo de misiones van penetrando en nuestra consciencia cultural, si la podemos denominar así. Una prueba de ello fue que la web de la NASA se colapsó durante la jornada del amartizaje o aterrizaje de la Curiosity, por la sobrecarga de visitas que hubo desde todos los lugares del mundo, por supuesto. Y quizás el mayor impacto lo tenemos en su cuenta de Twitter, es @MarsCuriosity, que tiene más de 1.300.000 seguidores, y todos ellos siguiendo los tweets que publica el equipo que maneja el rover, muchas veces con mucho humor, como cuando tras la última conjunción que pone al Sol entre la Tierra y Marte, anunciaron en el tweet: ¿me oís? Se acabó la conjunción, tengo una vista clara de la Tierra y puedo volver al trabajo. Además, su cuenta de Twitter es en la práctica el mejor modo de acceder a algunas de las espectaculares fotografías de Marte que la NASA hace públicas cada cierto tiempo. Y realmente no es la primera vez que enviamos algún tipo de artefacto a Marte, ya tenemos una cierta flota allí.
Efectivamente, sí, tenemos una flota. El Curiosity es solamente el último de una larga serie de artefactos que hemos enviado al planeta rojo, bastante de los cuales además siguen funcionando y enviando datos muy valiosos a los investigadores terrestres. Ahora mismo hay 3 satélites que están orbitando Marte. Uno de ellos es el Mars Odyssey, que lleva trabajando desde octubre de 2001, el Mars Express, que lleva en órbita desde diciembre de 2003, o el Mars Orbiter, que está activo desde 2006, marzo. Y que tengamos a satélites de allí es de gran utilidad para poder observar la superficie marciana y servir de enlace con el Curiosity y el resto de los artefactos de nuestra flota. De esos artefactos quizás el más conocido sea el Opportunity, que es el rover predecesor del Curiosity, que todavía permanece activo desde su aterrizaje en enero de 2004. Ya lleva 9 años, más de 9 años, y ha recorrido unos 35 kilómetros de la superficie marciana, recogiendo todo tipo de muestras, datos atmosféricos y haciendo observaciones astronómicas. En este sentido, pues hay que recordar que Opportunity tuvo más suerte que su gemelo el Spirit, que permaneció activo únicamente desde 2004 a 2009, cuando quedó atascado en un banco de arena y a la fuerza se tuvo que convertir en una estación estática de observación hasta que dejó de emitir en marzo de 2010. Pero bueno, entre el Curiosity y el Opportunity lo importante es que nuestro conocimiento de Marte y por extensión del universo es mucho mayor cada día. También hemos ensuciado un poco el planeta rojo. Sí, aparte de ensuciarse el planeta rojo, tendríamos que pensar igual en lo que es la basura espacial, que ya sabes que tenemos rondando nuestras cabezas. Pero sí, desde luego, si alguno de los marcianos están viendo ahí a ese artefacto extraño que no sabe cómo identificar moviéndose, le tendrá que llamar mucho la atención. Desde luego, pues seguiremos al tanto de toda la información científica que nos trae la carrera espacial y en concreto todo lo que nos llega desde Marte. Muchas gracias, Miguel Ángel Alonso Pulido, por traernos, como todas las semanas, tu sección de tecnología y más. Muchas gracias, Juan Antonio. Hasta la semana que viene. Esta mañana en nuestra entrevista tenemos con nosotros a uno de los mejores especialistas mundiales en traumatología y cirugía ortopédica, el doctor Manuel Villanueva, a quien en primer lugar tenemos que dar la enhorabuena porque ha sido premiado por la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos, la organización con más prestigio de la especialidad y que reúne a los mejores profesionales de Estados Unidos y de todo el mundo. Y es más, es que en el año 2007, en el pasado 2007, fue el primer español que fue premiado por esta organización. Buenos días, doctor. Buenos días, muchas gracias por la invitación y por vuestra introducción. En primer lugar, enhorabuena, ¿no? Le pregunto en un primer momento sobre este premio. Cuéntenos, ¿qué se toma en cuenta para este reconocimiento? Háblenos de esas técnicas quirúrgicas innovadoras por las cuales se le ha premiado, en definitiva. Bueno, el primer premio fue por uno de los problemas más graves relacionados con las prótesis de rodilla, que es la infección. La infección sigue siendo un desafío tremendo, aparte del sufrimiento para los pacientes, para sus familias. Está también el problema médico, es difícil de solucionar, necesitas un equipo multidisciplinar y lo que nosotros aportamos fue un modo sencillo de conseguir los mejores resultados, sencillo y que se podía aplicar en cualquier quirófano del mundo. En África, en Asia, en un país subdesarrollado o en un país muy desarrollado. Entonces, probablemente tuvieron en cuenta para este premio la posibilidad o la utilidad de la técnica quirúrgica que nosotros mostrábamos y que podíamos conseguir los mejores resultados con los menores medios, en un problema que sigue siendo el principal quebradero de cabeza de los cirujanos ortopedas, de los traumatólogos. ¿Infección después de la operación? Sí, después de la operación. Y el tema es que la infección normalmente se produce por un tipo de bacterias que se especializan y si no quitas la prótesis, los antibióticos no llegan. Tendríamos que dar antibióticos en unas dosis tan altas que dañaríamos el hígado o el riñón de nuestros pacientes o la médula hematopoyética y por eso es necesario quitarlo. Y el problema es que hay que hacer la mejor técnica para quitarlo y limpiarlo bien y luego una técnica también compleja para reconstruir y volver a colocar una prótesis para que el paciente tenga función y pueda caminar y seguir siendo autónomo e independiente. Otra de las técnicas es la que trata
de evitar los problemas relacionados con la inestabilidad de la implantación de las prótesis, ¿no? Sí, aunque la infección es el problema más grave, es lo que la gente conoce como el rechazo. Doctor, y me dará rechazo. El rechazo como tal, como alergia a metales, es excepcional, es muy raro. Pero en el lenguaje popular, la mayoría de los pacientes y los médicos, cuando hablamos coloquialmente, hablamos de rechazo. El rechazo es la infección y es el más grave, pero el más frecuente es la inestabilidad. La inestabilidad es que la nueva articulación con la prótesis no tiene el equilibrio perfecto entre la posición en que has puesto la prótesis o el tipo de prótesis que has puesto, que igual no es la adecuada para ese paciente, o la integridad o la función de los ligamentos o de la cápsula o de las estructuras que le queden al paciente después del deterioro de su enfermedad. Encontrar ese equilibrio, seleccionar la mejor prótesis, ponerla del modo correcto, sigue siendo un desafío. Con lo cual, la inestabilidad a día de hoy es la principal causa de fracaso de prótesis de rodilla y la principal causa por la que tenemos que llevar a los pacientes a recambiar la prótesis y poner otra para que puedan mantener su función. Uh-huh. La prótesis de rodilla, cadera, son dos especialidades de ustedes. ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo en estas técnicas innovadoras, la prótesis de rodilla, prótesis de cadera? Bueno, muchos de nuestros pacientes tienen una enfermedad degenerativa, una artrosis ya global, y esta artrosis pues les afecta a la columna, les afecta a la cadera, les afecta a la rodilla. Más o menos existe una especie de consenso o de protocolo de actuación en los pacientes que tienen artrosis generalizada, que es empezar primero por la cadera, porque la cadera muchas veces va a mejorar la función de la rodilla y de la columna. Si no es suficiente, con frecuencia hay que tratar o hacer una operación sobre la rodilla. Y porque la columna, como todo el mundo sabe, los resultados no son tan excelentes como puedan ser en la cadera o en la rodilla, siempre se espera a recuperar la función de la cadera y de la rodilla en estos pacientes antes de plantear una operación de la columna, como puede ser el caso de nuestro rey, ¿no? Y entonces, pues todo está interrelacionado, todo forma parte de nuestro sistema locomotor, de las extremidades inferiores, y tienes que saber priorizar, ver exactamente cuál es el problema principal del paciente, establecer unas expectativas correctas y un plan de actuación correcto para que todo salga como queremos. Uh-huh. Cadera-rodilla dicen que es la reina de la especialidad, ¿no? Sí, bueno, ahora está teniendo mucho auge también la medicina deportiva, pero por ejemplo, en Estados Unidos, aunque todas las especialidades exigen mucha dedicación y todas son muy respetables, pero en Estados Unidos de alguna forma son las que se consideran las reinas de la especialidad, y para ellos el cirujano que trata cadera y rodilla es como un área de superespecialización y probablemente sea una de las que mayor consideración tienen. Uh-huh. Y por volumen también, También, ¿no? Por volumen, efectivamente. Porque según se van cumpliendo edad, las caderas... Sí, porque además en los países desarrollados estamos entrando ya en un problema pues que nos afecta, como estamos viendo, también al tema económico y es que probablemente dentro de muy pocos años el porcentaje de población que va a tener mayor de 65 años va a superar al porcentaje de población menor de 20 años. Y en esta población es donde más aparecen estos problemas. Y es la población que suele requerir pues de estos recambios articulares, de estas prótesis para seguir siendo autónomos. La gente quiere mejor calidad de vida, jubilados que viajan o que atienden a sus familiares o que siguen dirigiendo negocios o que juegan al golf, en fin, cada uno lo que pueda hacer, con lo cual hay una demanda creciente y el problema es hacer duraderas nuestras prótesis, porque se espera que en los próximos años aumente 6 veces los recambios de rodilla y 2 o 3 veces los recambios de cadera. Los recambios es cuando la prótesis que has puesto ya ha fracasado y entonces tienes que cambiarla y tienes que buscar nuevas técnicas, nuevos materiales, injerto de hueso, cosas más complejas y que exigen un cierto grado de lo que llamamos superespecialización. Uh-huh. Sin entrar en mucho detalle, puesto que es una técnica muy utilizada, la cirugía o una cirugía muy utilizada, la cirugía de rodilla y de cadera, ¿cuáles son las técnicas así más probadas, más comunes y por dónde van los avances, ¿no? Sí, en las prótesis fracasan por 2 motivos, sobre todo, uno es por el anclaje al hueso y el otro es por el desgaste propio, como cualquier pieza mecánica de un coche o unas zapatillas o así, y esto va por kilómetros. Lo que pasa es que el desgaste están interrelacionadas, porque el desgaste de la prótesis genera una viruta, una partícula, un detritus, un material que el cuerpo intenta limpiar.
Cuando el cuerpo intenta limpiar este material, crea una reacción inflamatoria que poquito a poquito se va comiendo hueso, que es donde está anclada la prótesis, que es el otro principal elemento. Entonces, los avances van, por un lado, por mejorar el material o la unión de la prótesis al hueso. Y han salido en los últimos años unos materiales especiales que llamamos metales porosos, como el titanio poroso o el tantalio. Son elementos de la tabla periódica de los elementos con los que se consiguen fijaciones y que crezca más hueso dentro de la prótesis. Con lo cual, aunque se vaya perdiendo hueso con los años, al tener más puntos de anclaje, nuestras prótesis van a durar más. Y luego también se ha mejorado mucho en los materiales que crean la propia articulación, que son materiales que se desgastan mucho menos. En estos dos campos es donde más se está investigando, y luego en la selección de los pacientes de riesgo. Por supuesto, el otro campo es la superespecialización, que afortunadamente, o quizá por esta mayor presión que cada vez ponemos más prótesis, pues cada vez en nuestros hospitales públicos y privados hay más gente que va eligiendo superespecializarse, con lo cual vas a dar más calidad a tus pacientes y menos de tus implantes pueden tener teóricamente problemas que si no estás súper especializado. Uh-huh. Y una pregunta que casi es un posicionamiento profesional en el que habrá mucho grises, evidentemente, pero estamos hablando de cirugías que vienen derivadas de la edad, de problemas degenerativos. ¿Cuándo conviene o cuándo no conviene operar? Porque si es cierto que hay gente muy joven con problemas degenerativos y hay gente muy mayor con problemas degenerativos, entonces ¿cuándo colocar una prótesis, cuándo no? Porque a lo mejor es demasiado mayor, a lo mejor no lo sé. Es un poco una discusión muy de grises, me da a mí la sensación, pero que interesa mucho. Bueno, hay problemas distintos a distintas edades. Por el auge que tiene el deporte en las sociedades más desarrolladas, pues hay muchos problemas que no son de prótesis, son de ligamentos, de cartílago, de meniscos, y estos pues en general pues se resuelven con operaciones menos invasivas o menos agresivas, como es la artroscopia, etcétera, o la artroscopia de cadera, que también está en auge. Pero hay pacientes que han tenido lesiones siendo muy niños, por infecciones, por displasias, por malformación, que no se diagnosticaron y que tienen deformidades ya muy invalidantes en la articulación de la cadera o de la rodilla. Y aquí, al tener mejores materiales y más conocimientos, sí que estamos cambiando un poquito la orientación. No tiene mucho sentido lo que se decía antes de aguanta hasta que ya no puedas más, porque es que los enfermos llevan años sin poder más. Y muchos pacientes, y tenemos pacientes, por ejemplo, y muchas chicas que estoy pensando en pacientes mías que tenían la duda, se han operado, han tenido con su operación, con su prótesis, 2 hijos, les han criado, ya han pasado años, sus hijos ya están pasando la adolescencia y viene a la consulta y dice, acertamos, doctor, porque lo que a mí me preocupaba era estar funcional para fundar una familia, para ser útil para mis hijos, y ahora que ya les veo que están encaminados y que todavía la prótesis me sigue funcionando, pues creo que elegimos el momento correcto. De la otra manera, yo me hubiese planteado por mis dolores y por mi incapacidad, si yo hubiese podido atender mis tareas familiares, laborales, etcétera. Entonces, bueno, todo esto hay que discutirlo con el paciente, siendo realista, pero también sabiendo que tenemos más oportunidades que hace años. Por ejemplo, hace 40 años, pues a los pacientes que tenían mucha artrosis en edades jóvenes se les dejaba las caderas rígidas. Y entonces, cuando transcurrían 30 o 40 años o 50, esa cadera rígida, como no funcionaba y hacía trabajar por ella el resto de las articulaciones, generaba unos problemas enormes de espalda, de la rodilla, etcétera. Otro de los trabajos que nos reconoció la Academia Americana fue esas caderas rígidas, devolverles el juego con una prótesis. Porque hace 40 años las prótesis no eran tan buenas y se prefería dejar rígida la cadera. Pero ahora somos capaces también de muchas de esas articulaciones dañadas recuperarles la movilidad. Entonces, como ahora tenemos mejores prótesis, mejores materiales, pues la orientación está cambiando, pero sigue siendo muy importante hablar con nuestros pacientes y explicarles cuáles son los resultados probados con tal prótesis o en tal caso a 15, 20 o 25 años para que las expectativas sean reales, pero también siendo un poquito más optimistas de lo que se podía hacer hace 30 o 40 años, precisamente por los avances en el campo de las prótesis de cadera y de rodilla. Uh-huh. Han mencionado la problemática relacionada con el deporte. Bueno, bien es sabido por todo el mundo que la práctica del deporte es sana, que además de alguna manera crea un efecto protector, ¿no? Con respecto a
bueno, yo creo que a todo el sistema del cuerpo humano, pero sin embargo, efectivamente, parece que ha sido toda una revolución con respecto a fisioterapia, traumatología, etcétera, porque efectivamente cada día se produce. Ahí también, digamos, su especialidad tiene mucho que decir y se están produciendo avances sorprendentes y que funcionan muy bien en los últimos años, y estoy pensando en deportistas famosos, ¿no? Sí. Este es un campo menos conocido por nuestra formación académica, pero en el que cada vez tenemos más interés, y los traumatólogos que somos deportistas, que somos muchos compañeros de la especialidad, nos gustó la traumatología porque éramos deportistas y siempre íbamos a nuestros mayores traumatólogos lesionados y decía, ya está aquí el estudiante este con el esguince o con la rodilla. Y efectivamente aquí hace ya unos 20 años hubo un gran avance con la artroscopia y las cirugías de deportistas sin abrir, ¿no? Menos agresivas. Pero ahora también hay nuevos avances con las llamadas terapias biológicas, con la viscosuplementación, con infiltraciones de ácido hialurónico. Hay estudios, ensayos clínicos, pero que a día de hoy no son todavía una realidad con la que tú puedas informar al paciente con resultados clínicos probados y publicados con terapias con células madre y otras formas regenerativas. Y tenemos mucha esperanza con esto. Y luego hay otro campo de avance muy importante, que son determinadas técnicas ultramínimamente invasivas que van ganando aplicaciones, que son técnicas guiadas por ecografía, o es probable que en el futuro, con tecnología que están desarrollando algunos grupos, seamos capaces de ponernos una especie de visor, como lo que se ve en las películas, y ser capaces de operar abriendo lo menos posible. Y ya va teniendo muchas aplicaciones estas cirugías ultramínimamente invasivas en el campo de la mano, o en cirugías del pie, o cirugías de corredores. Entonces sí, se están produciendo avances, nunca llegan tan rápido como queremos, pero efectivamente estamos viviendo un momento muy bonito. Cuando se habla de terapias regenerativas, ¿qué queremos decir con esta palabra regenerativa? Pues ese es un poco el kit de la cuestión. El kit de la cuestión es regenerar un tejido dañado. Entonces, en lo que más experiencia hay con innumerables publicaciones científicas y sólidas es con los factores de crecimiento, que son unos agentes que están en la sangre, que son los mediadores normales que van a reparar cuando tenemos un daño, una lesión o una agresión en un tejido, pero también están los campos, y esto simplemente se hace un análisis de sangre, se seleccionan esos factores que inician, estimulan y potencian las reacciones naturales de reparación de daño de tejidos, y eso se está aplicando y ya hay resultados publicados muy sólidos en lesiones tendinosas o también para lesiones de la piel, en úlceras, y todavía vamos un poquito más atrasados en la regeneración de lesiones articulares. Y también están los cultivos de condrocitos como líneas de cultivo celular que puedan en un momento dado reparar estos tejidos dañados para evitar que lleguen a la fase última, que es la artrosis, que ya no tenga más vuelta atrás que la prótesis. Y el otro campo son las células madre, que a día de hoy, como indicaciones princes y más contrastadas, son cuando el hueso no une, por ejemplo, en la pseudoartrosis, o cuando el hueso se ha muerto. Pero también se están iniciando ensayos clínicos en pacientes para intentar regenerar con estas células madre articulaciones deterioradas o bien frenar la artrosis, tanto con esto como con los factores de crecimiento. Sin embargo, pues hay que decir lo que ya he dicho antes, porque los pacientes leen muchas cosas en Internet y creen que eso ya es la solución para todo, y hay mucha presión mediática, que muchos de estos tratamientos todavía están en las fases iniciales, ni siquiera hay publicaciones clínicas, son comunicaciones preliminares de pacientes a quienes se les intenta dar otra solución, pero que todavía no son terapias con resultados contrastados o publicados. Uh-huh. Hemos hablado de problemas traumatológicos derivados de la artrosis, de enfermedades degenerativas a nivel general, relacionados con la edad, relacionados con el deporte, pero luego hay otros casos que pueden ser especialmente complicados, que pueden estar derivados de problemas oncológicos, de enfermedades reumatológicas, etcétera, etcétera. Son casos complejos en los que entran en juego muchas especialidades, ¿no? Desde el punto de vista de la traumatología, ¿cuál es la forma de abordar estos pacientes? No sé si la parte traumatológica se deja para el final, si se tiene en cuenta desde el principio. ¿Dónde está la funcionalidad? ¿Cómo se pone en comunión con
con el tratamiento, digamos, por ejemplo, oncológico, he dicho, etcétera, ¿no? Bueno, todo un reto parece, sí, ¿no? Por dar unas pinceladas de lo que puede ser el tratamiento multidisciplinar, pues igual que ahora para ser médico tienes que saber hacer un programa de edición de vídeo, manejar un PowerPoint o saber un mínimo de inglés para poder estudiar en inglés, pues para ser un buen traumatólogo tienes que tener conocimientos de cuanto menos básicos de metabolismo óseo, porque no podemos estar tratando el hueso y no tratar la osteoporosis o ignorarla. No podemos estar tratando un hueso con una técnica maravillosa y no hablar con el radiólogo y saber que si el hueso está radiado, las posibilidades de que se una una fractura o que un implante se una son menores, con lo cual igual tenemos que seleccionar otro tipo de materiales o suplementos para inducir la unión, o como hemos dicho en el caso de las infecciones, si no tenemos un equipo multidisciplinar con microbiólogos clínicos, con microbiólogos de laboratorio, internistas, incluso a veces cirujanos plásticos, por muy buenos traumatólogos como artesanos que seamos, muy buenas manos que tengamos, no vamos a solucionar el caso. Entonces, en todos los niveles, en la oncología, en los pacientes reumáticos, afortunadamente ha habido también avances en terapias y en medicamentos, con lo cual algunas de las enfermedades que antes teníamos que hacer operaciones con 20, 30, 40 años, ahora se está retardando el momento o la frecuencia con que tenemos que intervenir los traumatólogos, porque van sabiendo más también los reumatólogos y los internistas, y algunas enfermedades que antes eran muy invalidantes ahora van teniendo un curso más benigno, no van deteriorando tanto al paciente, sus articulaciones, sus tendones, su tejido conectivo. O sea que todo está interrelacionado en la medicina, y como en todo en la vida, cada vez para cualquier especialidad uno tiene que saber, o cuanto menos tener los conocimientos de todo lo que pueda rodear a su mundo para trabajar en contacto con otros especialistas y dar lo mejor de ti mismo. En este sentido, antes comentaba también lo de las células madre, que muchas veces también se crean expectativas, muchas veces frustradas, otras veces basadas en especulaciones, casi de alguna manera, ¿no? Desde luego que si una especialidad está acostumbrada a oír el término discapacidad, es la suya, digamos, en el sentido de las discapacidades, ¿cómo encuentra usted los avances que puedan suceder o que estén sucediendo en este momento para estos pacientes que actualmente tengan una discapacidad X o en el cual en un momento dado el traumatólogo no pudo hacer nada más por ellos, ¿no? Sí, bueno, habría que pensar en casos concretos para dar un poquito una idea de cuáles son nuestros límites. Por ejemplo, durante años el ejemplo clásico de esto son las enfermedades neurológicas. Se da un poco por asumido que cuando está dañado el tejido noble, el tejido neural, pues no hay nada que hacer. Pues no sabemos todavía cómo, aunque tenemos esas expectativas puestas en los nuevos tratamientos con células madre o terapias regenerativas. Y, por ejemplo, un paciente que tenía polio, que tiene una lesión neurológica, que camina mal, que va haciendo malos apoyos, pues en realidad nosotros lo que intentamos es hacer con nuestras cirugías un tratamiento paliativo para, dentro de la capacidad residual que le quede al tejido noble, que es el nervio, al paciente la capacidad motriz que le quede en una extremidad, en una pierna, intentar sacarle el máximo rendimiento. Y bueno, ese es un poco un ejemplo extremo de casos que a nosotros se nos plantean. Y ahora, volviendo al tema del principio y por terminar, con los premios, ahora lo que toca es compartir los conocimientos, la ciencia. Nosotros que somos un programa de divulgación, no es otra cosa que un trabajo acumulativo y colaborativo, ¿no? Me comentaba antes de entrar, precisamente, que gracias al reconocimiento de la Academia Norteamericana, las técnicas, los trabajos que están desarrollando aquí en España se están difundiendo ya en todo el mundo y ustedes van a participar, evidentemente, de esta difusión del conocimiento. Sí, es un motivo de orgullo que en la traumatología española, a pesar del momento en el que está el país, pues tenga estos reconocimientos, ¿no? Entonces la Academia Americana se encarga de esta distribución y está claro que llega porque en esta semana pues ya hemos tenido cartas de médicos que querían venir de la India a estar con nosotros. Nosotros hemos hecho aquí nuestra propia labor de divulgación. En colaboración con la Universidad Francisco de Vitoria, pues también hemos organizado cursos teórico-prácticos pues para hacer estas técnicas y que la gente que viene detrás pues no tenga que pasar por los errores y los sinsabores que igual hemos pasado los que
los que hemos ido por delante, ¿no? O que a su vez hemos ido por detrás de otros maestros americanos que nos han enseñado. La idea es que enseguida un traumatólogo, un especialista alcance cuanto antes su nivel óptimo de especialización. Esa es un poco la idea y es la ventaja de que se pueda transmitir tan rápido con los medios, con Internet, con todo, con vídeos, el conocimiento que una persona, un traumatólogo, una persona formada en la Seguridad Social o que luego desarrolla su actividad en la privada, que con 35 años tenga un nivel ya de formación, de excelencia, que pueda dar lo mejor a los pacientes. Y esa es la ventaja que tiene la transmisión del conocimiento. Uh-huh. Pues muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Villanueva, y desde luego le deseamos nuevos premios. Bueno, que venga a contárnoslo. Ojalá. Yo la verdad es que después del primero, que no te lo crees, con este nuevo premio y otro premio que nos han dado en un trabajo también codirigido con el doctor Chana, sé que vendrán más premios para la traumatología española. Yo estoy más que satisfecho. Los que vengan bienvenidos serán. Pero lo importante es que mantenernos con la ilusión de seguir haciendo cosas nuevas. Eso es lo importante, y transmitirlas y disfrutar con lo que hacemos y poder, si con eso encima ayudamos a los pacientes, pues estupendo todo. Y ganar más premios en la academia o donde presente, pero también en los maratones, porque comentaba antes que era deportista. Sí, bueno, ahora lo que hago más es correr, porque es lo que menos tiempo te roba, entre comillas, con una familia y todo. Pero cuando era joven pues he hecho muchos deportes, entonces eso era malo, pero le ponía mucho corazón. Y bueno, pues tengo el dudoso honor de haber ganado 2 veces a Haile Gebrselassie en la maratón de Berlín y la de Nueva York, porque el pobre se retiró, y es una pena cuando un ídolo tuyo se retira, pero bueno, sigue siendo un ídolo. Tuvo problemas él de tendinosis, una de las cosas que tratamos con nuestros deportistas, tendinopatía crónica, y bueno, es otra faceta con la que disfrutas y a veces te da energía o te permite dejar la mente en blanco, o pensar o generar nuevas ideas mientras corres o montas en bici o haces lo que sea. Sí. De acuerdo, pues muchas gracias por esta Gracias otra vez a ustedes, muchas gracias. Con la entrevista con el doctor Villanueva ponemos el punto y final a la edición de hoy de Saber Más. Les recuerdo que pueden acceder a todos los audios de los programas y las entrevistas, y también a tener más información sobre ciencia en nuestra web, sabermasciencia.es. Pasen una buena semana y ya saben, sean curiosos.